Estudiemos a continuación el retroperitoneo. Para ubicarnos, observamos el corte sagital. Situamos la masa hepática seccionada. La cúpula diafragmática que seguimos desde atrás hacia adelante. Nos dirigimos ahora a la glándula suprarrenal. Por debajo de ella, el riñón derecho seccionado. Ubicamos el peritoneo parietal posterior, límite anterior del sector retroperitoneal. La cúpula pleural a nivel del seno costodiafragmático y el pulmón. Seguimos el seno costodiafragmático hasta su nivel inferior. En la vista anterior del bloque renal situamos la vena cava inferior. A la izquierda, la arteria aorta abdominal, el nacimiento del tronco celíaco con la arteria coronaria estomáquica, la esplénica y la arteria hepática común. Descendemos hasta ubicar la arteria mesentérica superior. La vena cava inferior, seguimos la arteria renal izquierda y las arterias espermáticas. Ubicamos la arteria mesentérica inferior. Reparamos a continuación el riñón derecho, la glándula suprarrenal derecha en su polo superior, la pelvis renal o bacinete renal y continuamos con el uréter derecho. Nos dirigimos ahora a la vena renal izquierda. Situamos por detrás de ella la arteria renal izquierda y por último, en un plano posterior, la pelvis renal. Abordemos a continuación la preparación anatómica del retroperitoneo fetal. Ubicamos el diafragma en su cúpula derecha e izquierda. Continuamos con la vena cava inferior y la arteria aorta con el tronco celíaco, nacimiento de la arteria mesentérica superior, la glándula suprarrenal izquierda con sus arterias suprarrenales y la relación de ella con el polo superior del riñón izquierdo. Continuando con la arteria aorta, llegamos al nacimiento de la arteria renal izquierda. Ubicamos la arteria renal derecha, la cara anterior del riñón izquierdo y del riñón derecho. Seguimos la pelvis renal y uréter en su descenso. Retomamos la vista global y situamos la aorta abdominal en su división. Reparamos la relación del uréter izquierdo con la arteria ilíaca primitiva izquierda. Por detrás, la vena ilíaca primitiva izquierda. Nos acercamos para detallar la relación del uréter con ambas arterias ilíacas primitivas. Por delante, el fondo vesical. Ubicamos ahora la arteria epigástrica seccionada y la relación del cordón espermático con las arterias epigástricas. Retomamos la vista frontal. Ubicaremos a continuación los elementos nerviosos del retroperitoneo. Situamos la arteria aorta abdominal, el músculo psoas y sobre él el nervio genitocrural, la relación con la vena cava inferior del lado derecho. Seguimos la relación del genitocrural con el uréter derecho. Los separamos. Ubicando la pincelada del músculo psoas o nervio genitocrural. Por fuera de él, el nervio femorocutáneo. Ubiquemos ahora la vista en el riñón izquierdo. Retomamos la vista frontal y separamos el riñón izquierdo desde su borde externo. De esta manera, descubrimos el músculo cuadrado lumbar. Sobre él, el nervio abdominogenital mayor. En la maqueta ilustramos el sistema pielocalicial y renal. El riñón izquierdo, en su vista frontal, con su polo inferior,
y polo superior. El ilio del riñón izquierdo, seguimos sus vasos hasta llegar a la arteria aorta, la vena cava inferior, y dirigiéndonos con el paquete vasculonervioso renal, abordamos el ilio del riñón derecho que hemos seccionado en forma frontal. Ubicamos los cálices menores, cálices mayores que han de constituir la pelvis renal. Seguimos el trayecto de la arteria y vena renal. Ubicándonos ahora en el riñón izquierdo, descendemos desde el ilio renal acompañando a la pelvis renal. Continuamos el trayecto descendente siguiendo el camino del uréter izquierdo que vemos en su totalidad. Nos acercamos a la desembocadura del uréter a nivel vesical. Situamos la superficie de la vejiga y la sección con el trígono vesical. Pasemos ahora a la preparación anatómica. El riñón izquierdo en su vista anterior, su cara anterior y el riñón derecho. Ubicamos ambos ilios, la glándula suprarrenal izquierda y suprarrenal derecha en relación con los polos superiores renales. El riñón izquierdo habitualmente más alto. Seguimos la aorta, el nacimiento de la arteria mesentérica superior, el nacimiento de la arteria renal izquierda y renal derecha, la aorta y la arteria mesentérica inferior, y por último la división de las arterias ilíacas primitivas. En el ilio del riñón izquierdo observamos la división de la arteria renal en sus ramas precaliciales. Seguimos ahora la vena renal y las venas espermáticas y su relación con el uréter. Nos dirigimos ahora hacia el riñón derecho, la relación de la vena cava inferior con su ilio. Seguimos la vena cava inferior en descenso y su relación con el uréter derecho. Abordamos ahora la cara posterior del bloc, la cara posterior del riñón derecho y cara posterior del riñón izquierdo, la glándula suprarrenal derecha y el detalle al cual nos acercamos de la arteria suprarrenal o arteria capsular. Seguimos la arteria renal derecha, su relación con la pelvis renal y el uréter derecho en descenso. Por delante de ella, la vena renal derecha desembocando en la vena cava inferior, la ubicación de los tres elementos del ilio renal. Seguimos la cara posterior de la vena cava inferior y la desembocadura de las venas espermáticas. Pasamos ahora hacia la arteria aorta en su cara posterior y dirigiéndonos hacia la izquierda, ubicamos la vena, arteria, pelvis y uréter del riñón izquierdo. En la preparación estudiaremos los elementos del retroperitoneo, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior seccionada, la arteria renal derecha hasta el ilio renal, la división de sus ramas prepiélicas y la arteria renal izquierda. Retomamos la aorta hasta ubicar la arteria mesentérica inferior que también hemos seccionado. La vena cava inferior a la derecha de la arteria aorta. Distinguimos el músculo psoas mayor y menor y dirigiéndonos al riñón derecho, su cara anterior. El ilio del riñón con la vena renal seccionada y la relación del uréter con el borde del músculo psoas. Ubicamos el uréter izquierdo y el ilio del riñón izquierdo. Descendemos con el uréter sobre el músculo psoas izquierdo. Nos acercamos al retroperitoneo en su porción inferior. Situamos la arteria mesentérica superior seccionada y la arteria mesentérica inferior también seccionada, la aorta, ilíaca primitiva izquierda y derecha, y su división en ilíaca interna y externa. Por último, la arteria sacra media.
Pasamos ahora a la observación de la cadena simpático-laterovertebral, la arteria renal derecha y la cadena simpática en relación con los vasos renales y a distancia con la arteria aorta. Por delante, la vena cava inferior. Ubicados en la maqueta, en la observación diagonal del riñón derecho seccionado, nos aproximamos y observamos la distribución prepiélica de los elementos arteriales y venosos, ramas prepiélicas arteriovenosas. Observando ahora el riñón derecho adulto normal en su vista anterior, situamos su polo superior, cara anterior y polo inferior, el ilio renal, en él la arteria renal con su distribución, la pelvis renal y entre ambos elementos y por delante la vena renal. Observando en forma frontal el corte del pedículo, distinguimos claramente la vena renal por delante, la arteria por detrás y en último plano o posterior la pelvis renal. Lo abordamos ahora por su cara posterior. En ella, a partir del pedículo, observamos la relación de arteria y pelvis renal con los vasos pielocaliciales. Siguiendo ahora su borde externo, convexo en sentido vertical, abordamos nuevamente la cara anterior. Pasamos por el ilio y retomamos la posición anatómica del riñón derecho. Pasamos ahora a la observación de la represión con polimeta-acrilato de metilo del riñón derecho adulto normal. Situamos la arteria polar superior, las ramas prepiélicas y la relación de ellas con la pelvis renal. Seguimos la pelvis renal. Reparamos a continuación el nacimiento de la arteria renal derecha, el origen de la arteria polar y las ramas prepiélicas que han de posibilitar introducir el concepto de la segmentación renal en un bloque prepiélico y otro retropiélico. Abordando la vista externa de la represión, observamos la distribución de los capilares periféricos arteriales. Tomando esta preparación en su vista anterior, pasamos a observar el borde externo en toda su totalidad, la distribución prepielocalicial y retropielocalicial. La observamos ahora a nivel del pedículo. En él, la arteria renal, las ramas retropiélicas y las ramas prepiélicas. A continuación, reflexionamos el sector arterial y venoso. La vena renal derecha por delante de la arteria renal derecha y la formación del arco vascular exorrenal. Si inyectamos a presión el sistema pielocalicial y lo observamos en la cara posterior, apreciamos claramente la distribución del sector periférico y la formación de la pelvis renal, su continuación con el uréter. En la preparación arterial, venosa y pielocalicial, en el riñón izquierdo ubicamos la arteria renal izquierda, la división de sus ramas prepiélicas, la salida de vasos capsulares, la relación con la vena renal izquierda, su distribución y por último la pelvis renal y el uréter. En la vista posterior, en la preparación, relacionamos la vena renal por delante, la arteria y por último la pelvis renal por detrás. Seguimos al uréter del riñón derecho. La represión del sistema pielocalicial y arteriovenoso de un riñón de mamífero pone en evidencia la similar distribución arterial y venosa con respecto a la situación del sistema pielocalicial. En la vista anterior de este riñón,
Hemos resecado parcialmente el sector correspondiente a la represión arterial y venosa para exponer la formación de los cálices menores del mamífero. La situación ahora de los elementos arteriales entre los cálices. En la tomografía axial computada en colores a nivel abdominal vemos el cuerpo de la vértebra lumbar, el músculo psoas mayor, a los lados el parénquima del riñón derecho, el seno y el ilio del mismo riñón y el pedículo renal. Del otro lado de la línea media vemos el parénquima del riñón izquierdo, el ilio renal y el corte horizontal de una pirámide renal. Realizando un corte tomográfico a un nivel inferior, ubicamos el riñón derecho con su ilio, el seno renal y rodeándolo el parénquima renal. El riñón izquierdo no se encuentra ya a este nivel por ser más superior. Si efectuamos una resonancia magnética nuclear a los mismos niveles, encontramos el cuerpo vertebral, el músculo psoas mayor, el parénquima del riñón derecho y el ilio renal derecho. Saliendo de la arteria aorta, vemos la arteria renal izquierda, llegando al ilio renal, una pirámide de Malpighi y el parénquima renal izquierdo. Observando la región perineal en la vista inferior oblicua izquierda, situamos el cuerpo esponjoso, las ramas isquiopubianas, por detrás la próstata, la vejiga, la ubicación del uréter, vesícula seminal y por dentro los conductos deferentes. Pasemos ahora a la maqueta que ilustra el corte de una hemipelvis femenina en vista sagital, la pared abdominal anterior, la sínfisis pubiana seccionada y el plano correspondiente al piso pelviano constituido por el periné. Situamos la uretra, por detrás la vagina y por detrás de ella la ampolla rectal. Por último, el coxis y sacro que señalamos.